levante sus manos. Me vistes A mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me diste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, 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 me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. me amaste a mí. Amén, gloria a Dios. Bendiciones a todos mis amigos que se están conectando a este Facebook. Quería compartir algo especial con cada uno de ustedes antes de iniciar el tiempo del programa Oasis de Esperanza. Y antes quiero compartir un versículo de la Biblia. En el libro de Isaías capítulo 46, versículo 10, que dice así. Isaías capítulo 46, versículo 10. Que declaro el fin, que desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Esto está en el libro de Isaías capítulo 46, versículo 10. Y esta transmisión la hago porque un día como ayer, hace 10 años, el 14 de septiembre del 2010, muchas personas conocen esta parte de la historia, pero hay otras que no, y por eso yo quiero compartirlo en esta noche. El 14 de septiembre del 2010, Dios, que ya conoce todos los propósitos, Dios que ya tiene planes perfectos, había determinado que en ese tiempo iniciaba una nueva etapa en nuestras vidas como familia Osorio Escoto. Y un día normal, donde se supone que los 14 de septiembre todos los jóvenes marchan, nosotros, mis hermanas y yo, empezamos a marchar, y un día en la tarde decidimos ir a un paseo
Ese día Dios ya había marcado los tiempos. ¿Por qué leí el libro de Isaías? Porque desde siempre Dios tiene planes y propósitos que aunque nosotros no conozcamos, Dios ya tenía algo trazado en nuestras vidas. Ese 14 de septiembre del 2010 sucede un accidente familiar donde fallecen mi mamá, mis dos hermanos menores, Maritza y Edgar. Y ese día, yo sé que hay muchas personas de Esquipulas que están conectadas y pues manejan esta parte de mi testimonio. Hace 10 años que Dios ya había trazado un tiempo, había trazado un propósito, había cumplido algo en la creación perfecta que Él había hecho. Dios toma la decisión de llevarse a la mitad de nuestra familia, es decir, éramos una familia de 6 personas, 4 hermanos, mi papá y mi mamá. Yo soy la mayor, Ruth, me sigue Esther, seguía una hermana que teníamos que se llamaba Maritza y el más pequeño se llamaba Edgar Manuel, tenía 5 años. Y mi mamá y mi papá. En ese momento, ese 14 de septiembre del 2010, hace 10 años, casualmente ayer yo estaba reflexionando, estamos en el 2020, esto pasó hace 10 años atrás. Y la verdad es que solo Dios en su infinita misericordia es el único que puede darnos fuerzas, pero yo siento que el tiempo no ha pasado, que eso ha sido un proceso largo, que Dios siempre ha estado allí, pero que nunca se olvida. Y usted se puede preguntar, ¿por qué nunca se olvida? Porque en cada etapa de nuestras vidas nosotros de alguna manera necesitamos a nuestros padres para hacer ese empuje, para ser ese consejero, esa madre, para ser esa amiga en algún momento. Y ayer que yo estaba orando, yo me sentaba y le decía, Señor, hace 10 años tú permitiste que pasara esto en nuestra familia, tú tenías un plan trazado desde el principio, quizás en el momento no lo entendía, en el momento yo estaba en un proceso de dolor, de duelo fuerte y no aceptaba en el momento lo que Dios había hecho. Si usted que me está viendo quizás ha perdido a alguien de su familia y ha sido un miembro de su familia, en este caso nosotros hace 10 años perdimos a 3 miembros de nuestra familia, que fue mi mamá y mis 2 hermanos menores. En ese momento como familia Osorio Escoto viene un proceso. Oiga esto, ¿y por qué quiero compartir este testimonio con parte de mis amigos de Facebook? Porque el proceso de Dios duele, el proceso del Señor te prueba, el proceso de Dios muchas veces te deja sin fuerzas, pero Dios siempre está allí. En medio de cada proceso, Dios siempre está allí. En el 2010 que pasa esto, yo sentía que mis fuerzas físicas se acababan. Es ahí donde uno de verdad entiende cuáles son las personas que te aman, cuáles son las personas que están orando por vos, cuáles son las personas que te dicen no estás solo, no estás sola, Dios está ahí, pero también estoy yo para apoyarte, para orar, para un consejo. Y sabe qué difícil es perder a un ser querido. Créame que cuando yo veo a alguien llorar, yo lloro, porque yo sé lo que se siente. Es más, cuando yo voy siempre a alguna vela o algo, yo lloro. Yo tengo una necesidad de llorar porque yo sé el dolor que se siente perder a una persona que uno ama. Y en nuestro caso venía a mi memoria, y esto es lo que quiero compartirles del testimonio. Y ayer que yo estaba sentada, yo recordaba cómo fue la entrada de cada uno de ellos al momento que estábamos en la iglesia. En ese momento yo agradezco mucho de todo corazón a la ciudad de Esquipulas, Matagalpa. Ellos apoyaron incondicionalmente a mi papá y a nosotros. Es más, muchas personas se dispusieron a buscarlos porque cuando sucedió este incidente no los encontrábamos y pasaron 2, 3 días. Mi papá estaba golpeado por lo que pasaba. Nosotros estábamos en un estado de nervios, en un estado
que no creíamos lo que estaba pasando. Y mucha gente, oiga esto, la iglesia Cread apoyó a mi papá incondicionalmente en este proceso porque él era el pastor de la iglesia. Nos apoyó a mi hermana Esther y a mí también. Y no solo los cristianos, gente inconversa apoyó a mi papá en el proceso. Gente que había pasado por la iglesia Cread en ese momento y dijo, ¿cómo es eso? El pastor Edgar acaba de perder a la mitad de su familia. La iglesia católica lo apoyó en ese momento. Y yo quiero agradecer especialmente porque a pesar de que han pasado 10 años de ese proceso doloroso, pudimos ver el amor de la gente. Pudimos ver el apoyo de la iglesia Cread, pudimos ver el apoyo de la ciudad de Esquipulas, Matagalpa, y yo estoy tan agradecida con Dios. Yo sé que mucha gente lloró, mucha gente amaba a mi mamá, la pastora Maritza, una mujer de guerra, una mujer de buen testimonio, una mujer que amaba servir a Dios en todo momento, una guerrera que estaba en oración todas las madrugadas, todas las mañanas, todas las tardes y todas las noches. Y ella sabía que Dios le había llamado a servirle en tiempo completo. Cuando sucede esto, yo estaba, ¿cómo les puedo decir esta parte de nosotros? Nosotros estábamos como en una pausa de la vida, estábamos como en un tiempo iba a continuar porque no creíamos que en un momentito, en 20 minutos, habíamos perdido a nuestra familia. Nos costó mucho, le voy a decir algo, y yo sé que quizás algunos no conocen este testimonio y los que lo conocen saben que es así. Había una tranquilidad hasta cierto punto porque tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Nosotros como hijos de Dios y como cristianos tenemos que aceptar la voluntad de Dios, pero muchas veces, y este es parte de mí, dudamos que si eso era en verdad lo que nosotros merecíamos. Y sabe que en ese momento a solas, cuando yo miré a entrar, la primera persona que yo miré entrar a la iglesia Cread, recuerdo que mi hermana y yo estábamos en el segundo piso de la casa pastoral y nos dicen, encontraron a tu hermana Ruth. Y nuestra esperanza, mía y de Esther, era encontrarla con vida a los 3. Y cuando nosotros miramos el ataúd que va entrando a la iglesia, yo recuerdo que yo me senté desde una ventana que hay con acceso a la iglesia y dije, Señor, no puede ser cierto. Nosotros somos una familia pastoral que te ha servido toda la vida, que te ha sido fiel desde que nosotros nacimos, porque fuimos presentados a Dios. ¿Por qué permites que esto pase? Yo sé que alguien que me está viendo está pasando un proceso igual, que Dios ha llevado un familiar de tu casa y muchas veces le preguntamos a Dios, ¿por qué está pasando esto? Y cuando llega el ataúd y lo ponen en la iglesia, recuerdo que nos dice un hermano, vayan a verla, es su hermana. Entonces yo y mi hermana Esther nos quedamos y decimos, no queríamos creer que ese ataúd era de nuestra hermana, que en ese momento tenía 15 años. Y al ver que ya la gente iba y se acercaba, nosotros salimos corriendo. Y la imagen que yo tengo tan presente es cuando ella estaba vestida de novia. Muy linda, por cierto, se miraba en ese momento. Y yo me arrodillé en el ataúd y yo quedé viendo un momento. Y le dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso en este momento si nosotros te somos fiel? ¿Sabe que esa fue la parte en mí que yo siempre le pregunté a Dios al inicio? ¿Por qué nosotros, siéndote fiel, si quizás había gente mala, quizás había gente desobediente, gente que no te amaba, y nosotros que sí te amamos, nosotros que te servimos, nosotros que estamos en la iglesia, nosotros que no éramos perfectos, pero que tratábamos de ser fieles, tenemos que enfrentar esta parte difícil en nuestras vidas? Es más, en ese momento yo tenía 17 años. Y créanme que aunque tenía 17 años,
no creía y no aceptaba. Es más, estaba en una etapa de cierta inmadurez donde yo creí que Dios tenía la culpa y que Dios no me amaba personalmente en ese momento. Y cuando pasa esto, cuando pasa esta parte, era increíble. Yo le puedo decir algo, era un bolso lleno de sentimientos encontrados y no sabíamos qué pensar. Vimos a nuestra hermana, pasó, y después decidimos, mi hermana Esther y yo, irnos porque nosotros estábamos soportando un dolor diferente. No sé de qué manera ella sentía esta carga, pero yo dentro de mi corazón, a pesar que confiaba en Dios, estaba destrozada. Yo tenía 17 años y estaba dolida. Había mucha gente que me abrazaba, mucha gente que estaba ahí, pero yo sabía que si ya perdíamos a alguien, eso nunca se iba a volver a recuperar. Y nos fuimos, solo la vimos a mi hermana, y como a las, creo que 8 o 7 horas, nos dicen, encontramos a tu hermano. Igual yo con la misma alegría del inicio dije, él sí está bien, yo sé que Dios hizo algo, él sí está bien. Y cuando miro entrar otro ataúd por las puertas de la iglesia, dije, Señor, no puede ser. No puede ser que esto sea cierto. Es más, yo le voy a decir algo. Yo quedé en un momento de espera. Yo me senté y pensé en un momento que estaba soñando, que era una pesadilla, que eso no estaba pasando. Y me costó mucho aceptar esa parte del proceso de Dios en mi vida, y por eso hoy quería compartirlo con ustedes. Y para terminar, ponen a mi hermano ahí y estaban los dos ataúdes, estaba la gente. Y vamos a ver a mi hermano. Y sabe que esa parte es una de las que más me marcó y creo que hasta hoy la voy a compartir con alguien. Y es que mi hermano estaba vestido de traje de pastor, porque él siempre nos decía, cuando yo sea grande, yo voy a ser un pastor como mi papá. Cuando yo crezca, yo voy a predicar como él lo hacía. Y cuando lo vemos, en este caso lo vi vestido de pastor, con su traje negro, con su corbata. Yo recuerdo que yo lloraba encima del ataúd. Y yo le decía a Dios, ¿por qué si era un niño de 6 años? Él tenía muchos sueños, él tenía muchas metas. ¿Por qué pasó esto? Y empecé a reprocharle a Dios. Y la gente estaba ahí, la gente me imagino que en su momento estaba quebrantada de ver todo lo que estaba pasando. Y yo le dije al Señor, él quería ser un pastor. ¿Por qué no lo permitiste, Dios? ¿Por qué no dejaste que él creciera, que él te sirviera, que él cumpliera un sueño? Cuando mucha gente tiene sueños malos y vive un montón de tiempo. Y ellos no pudieron ni tan siquiera ver un poco el proceso de lo que Dios tenía de bendición para nosotros. Pero pasó. Estoy contando esto hace 10 años atrás. En el 2010, cuando yo tenía 17 años. Y me fui porque nosotros lo vimos por minutos. Volvimos a la casa pastoral donde nosotros estábamos. Y pasa un día y pasa el otro y no encuentran a mi mamá. Y recuerdo que yo estaba orando y le decía, Señor, por favor, ya mis hermanitos no están, pero que mi mamá pueda encontrarse con vida. Te lo ruego. Y ustedes no saben cómo mi corazón se despojaba pidiéndole a Dios un milagro sobrenatural en ese momento. Cómo mi corazón se quebrantaba creyendo que Dios iba a traer con vida a nuestra mamá, que Dios iba a levantar a mis hermanos. Es más, quiero confesarle algo, hasta el último momento yo vi a mis 2 hermanos en ese ataúd golpeados, inflamados por el agua, y yo pensé que Dios podía hacer un milagro y que los iba a levantar. En ese momento ya le dicen a mi papá, han pasado 2 días, pastor, no encontramos a su esposa, pero tenemos que enterrar a los niños por
por cuestiones que ustedes saben, parte del cuerpo y tienen que irse. Y mi papá dice, bueno, ni modo, vamos a tener que hacerlo. Y cuando ya estábamos por salir al cementerio de Esquipulas, nos mandan un mensaje y nos dicen, pastor, encontraron a la pastora Maritza. Y recuerdo que yo saltaba de alegría y decía, ves, yo sabía que la iban a encontrar con vida, yo sabía que Dios iba a hacer un milagro. Y recuerdo que una persona le dice a mi papá, pero no la pueden ver, pastor. Y me quedo yo, ¿por qué? Porque la pastora está muy golpeada, no la va a reconocer y tiene que enterrarse ya. En ese momento yo no pude sacar ninguna lágrima de mí porque yo estaba en un shock tan tremendo que yo dije, no puedo creer esto que estoy escuchando, esto es mentira. Y recuerdo que la gente nos decía, sí, tiene que aceptarlo, su mamá ya no está, sus hermanos no están. Yo decía, es que no puedo creer que un 14 de septiembre del 2010 tuvimos que perder la mitad de nuestra familia. Eso es en resumen el testimonio, pero viene el tiempo después de duelo. Cuando ya perdimos a nuestra familia, nos toca algo que es el proceso de soledad. Y en el proceso de soledad es cuando empezamos a hablar con Dios. Y recuerdo que yo lloraba a solas en el cuarto donde estaba y le decía, Señor, ¿por qué? Y le preguntaba todos los días, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y le dije 3 cosas que nunca se me olvidan. Cuando yo me case, Dios, ¿quién me va a ayudar con mis hijos? ¿Quién va a estar conmigo en el proceso? Cuando yo me gradúe, ¿dónde va a estar mi mamá? Cuando yo vaya a planificar un evento especial, todos los que me están viendo y tienen a su mamá saben lo importante que es el valor de una madre en la vida de una hija, sobre todo mujer. Y recuerdo que empecé a preguntarle a Dios, pero hasta ese momento Dios no me había respondido nada. Era un proceso a solas que tenía que aprender a enfrentar. Y recuerdo que de tanto dolor yo empecé a dejar de orar, de tanto sufrimiento, de tanta nostalgia, de tanta desesperación, de tanto proceso duro. Yo decidí alejarme un poco del Señor y no quería orar, no quería leer la Biblia, no quería entender ninguna razón, simplemente quería que Dios me dijera por qué se había ido mi familia. Tenía 17 años y Dios nunca me respondió en ese tiempo que yo quería. Un día nos fuimos a un congreso de hijos de pastores y una profeta estaba orando, recuerdo, y me dice, muchacha, siento en mi corazón orar por vos. Y le dije, no quiero que ore por mí, no quiero que me ponga la mano, no quiero saber nada, Dios me ha quitado a mi familia. Y recuerdo que la muchacha se asombra y me dice, pero Dios me está mandando a orar por vos. Y le dije, no quiero que ore por mí. Oiga esto, una hija de pastor que había nacido en el evangelio, que le había servido a Dios en todo tiempo, y estaba en mi corazón dolida por haber perdido a mi familia. Y recuerdo que en ese momento la profeta llegó 4 veces. Y yo le decía, no quiero que ore, no quiero que ore por mí. Y yo insistentemente le dije, no quiero. Necesito que Dios me conteste por qué pasó esto. Y la 4ª vez alguien llega y me toca la espalda. Y yo le digo, le estoy diciendo que no quiero que ore por mí. Y cuando yo volteo a ver atrás, no había nadie. No había nadie ahí. Y yo incliné mi rostro y le dije, Señor, perdóname. Perdóname si me enojé, perdóname si dudé, perdóname, pero quiero que entiendas, he perdido a mi mamá, he perdido a mis hermanos, estoy dolida, estoy sola. Y se lo dije al Señor en ese momento, me siento sola. Todo el mundo tiene a su mamá y yo no entiendo por qué. Solo dame una respuesta y yo te voy a obedecer y te voy a servir. Dame paz para entender por qué pasó esto. Y le dije esto al Señor. ¿Y cómo pasó?
porque diferente es que alguien de nuestra familia cierre sus ojos y pase a la presencia de Dios, pero la manera en que nosotros pasamos este proceso fue difícil, fue un momento muy difícil. Y recuerdo que Dios en su misericordia permitió que mi mamá hablara conmigo en ese momento. Y cuando yo la vi en una visión, yo lloraba. Yo no le voy a poder explicar qué sentí en ese momento. Es la única vez que la vi. Es la única vez que hablé con ella. Pero desde ese momento mi vida cambió. Cuando yo cierro los ojos y la puedo ver en esa visión, yo la abrazo. Recuerdo que la visión era un río con unas piedras. Ella se sentó a un lado de la piedra y yo al otro lado. Ella estaba a un lado y yo al otro lado del río. Y yo la veo y le digo, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué no nos llevaste? Yo quería irme. En ese momento yo quería irme. Yo sentía que la vida era muy difícil a mis 17 años enfrentarlo sola. Y ella solo me quedó viendo y me dijo estas palabras sabias y de parte de Dios. Dios es tan perfecto, me dice, que Él tiene el control desde el principio y hasta el fin. Y es por eso que leí el libro de Isaías. Dios tiene un plan trazado que aunque nosotros no entendamos, Él ya sabía que vos podés. Y recuerdo que yo en mi misma visión, con lágrimas en mis ojos, le dije, no puedo. Yo sé que han tratado de formar hijos fuertes, pero no puedo, Señor. Y me dice ella, 3 cosas. Los planes de Dios se obedecen. Los planes de Dios se obedecen. No se pregunta por qué. Dios sabe lo que hace. Y me dijo esto, nosotros estamos bien. Nosotros estamos con Él. Tus hermanos están bien. Y me dijo, mira al cielo. Y cuando yo vi al cielo, yo pude verlos. Y esa imagen, eso y la tengo tan grabado en mi corazón. Me dijo, apoya a tu papá, apoya a tu hermana, que nosotros estamos bien. Busquen cómo ser hijos obedientes a Dios y algún día nos vamos a ver en el cielo. Y me dijo esto, Dios no es que no te quiera, Dios te ama y Dios sabe que tú puedes hacerlo. No llores más, no le preguntes más, simplemente sé fuerte y sigue adelante, que Dios está contigo. Cuando estas palabras de parte de ella vinieron, le dije, solo quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué la manera en la que pasó ese incidente? ¿Por qué sus cuerpos destrozados? ¿Por qué pasó así? ¿Por qué no fuimos nosotros? ¿Por qué fueron ustedes? Y me dice ella esto, el cuerpo es polvo y vuelve al polvo, no te preocupes, el cuerpo no es lo importante es el alma y nuestra alma está gozosa y está con el Señor. Yo sé que no fue la mejor manera, me dijo, pero el cuerpo igual vuelve al polvo. El alma es lo que tenemos que salvar. Y cuando ella me dijo esto me dio una paz, porque ustedes no saben qué tristeza yo sentía de la manera en que pasaron las cosas. Y me dijo ella esto, en cada etapa de tu vida yo voy a estar ahí. En cada proceso de tu vida Dios va a estar ahí también. Así que no digas nunca más que estás sola, porque yo, dice Dios, voy a mandar personas que te bendigan. Voy a mandar personas que te amen. Voy a mandar personas de bendición. Y aunque yo como madre no esté ahí, Dios va a estar siempre ahí, siendo ese fiel amigo, siendo ese consolador en medio de tiempos difíciles. ¿Por qué les cuento esta parte de mi testimonio? Porque después de ese encuentro con Dios, nunca más volví a preguntarle a Dios por qué había pasado eso. Nunca más volví a reprocharle a Dios. Nosotros como cristianos y como seres humanos, en el dolor le preguntamos a Dios el por qué. Y Dios me ha enseñado algo. En medio de las circunstancias difíciles, dale gracias a Dios. Aunque no entendamos lo que pase, Dios tiene un propósito en ello. Aunque no entendamos ese plan y se vea en contra de nosotros, créame que Dios ya tiene trazado un plan desde el principio y hasta el fin.
10 años después yo estoy aquí a través de esta red social diciéndote que Dios es fiel. Dios nunca me ha dejado sola. Dios nunca me ha desamparado. Él ha sido mi fiel amigo. Él ha sido mi sustentador. Él ha sido mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Porque yo analizaba esta parte y estoy preparándole en un video que estoy haciendo. En el 2010 casi me muero porque ese río a mí casi me lleva, casi nos ahogamos nosotros también. Y en el 2020 pasó el proceso que casi me muero en un hospital, desahuciada por los médicos que me decían que 3 días de vida y yo no iba a poder soportar. Y dije, Dios me ha hecho una mujer con un valor de fuego. Y usted se puede preguntar, ¿por qué con un valor de fuego? Probada por fuego. 2 veces mi vida ha sido procesada casi en la muerte. Dios me ha rescatado 2 veces de la muerte. Y si hoy todavía estoy con vida es porque Dios tiene un plan perfecto. Y yo quiero agradecer a todos ustedes que siempre han estado en oración. Ha sido difícil el proceso. Créame que el proceso ha sido duro, pero Dios siempre ha estado allí. El proceso ha dolido mucho, pero Dios siempre ha estado allí. Y yo le agradezco tanto a Dios, al Espíritu Santo, que ha sido mi fiel amigo y mi consolador, que cuando yo me gradué, yo sentí esa bendición de parte de Dios estando conmigo. Cuando yo me casé, yo sabía que mi mamá estaba desde el cielo contenta por ese paso de obediencia que yo estaba dando. Cuando yo tuve a Ruth Hadasha, yo recuerdo que yo le decía a mi mamá, hablando con Dios, ¿verdad? Es tu primer nieta, se llama Ruth Hadasha. Y yo toda la vida le voy a hablar de su abuelita, toda la vida le voy a decir cómo era esa guerrera de Dios. Y que yo soy un ejemplo de una sierva de Dios así como ella. Y que ella tiene que servirle a Dios todos los días de su vida. Aunque no todo le salga como ella quiera, Dios siempre ha estado allí. Y yo sé que la gente que la conoció en Esquipulas, Matagalpa, saben que era una mujer con mucho amor para la iglesia, con mucho amor para Esquipulas. Es más, ella nunca quería irse de ahí. Ella decía que amaba esa tierra, que era la ciudad más bella de Nicaragua. Y hoy, 15 de septiembre del 2020, yo le puedo decir que 10 años después, estoy obedeciendo a Dios. 10 años después, sigo obedeciendo a Dios y voy a obedecer a Dios aunque no entienda los procesos. Aunque muchas veces la voluntad de Dios no la entienda, yo voy a decirle, esa es tu voluntad, tienes un plan trazado, tienes un propósito especial y yo solo estoy aquí para obedecerte. Así que si usted está enfrentando pérdida de un familiar, usted está enfrentando una enfermedad, usted está enfrentando un dolor, no reniegue delante de Dios. No se queje, dele gracias a Dios en medio del proceso. Yo no le puedo decir que le di gracias cuando pasó, apenas tenía 17 años y eso me golpeó mucho. Pero cuando tuve el encuentro con Dios, entendí que Dios tiene un plan perfecto. Sé que mi mamá desde el cielo está bien, mis hermanos están bien y que ahora me toca a mí buscarle y ser fiel para estar con ellos en algún momento. Y sabe que esa es mi mejor satisfacción. Yo sé que ellos están bien. Yo tengo que esforzarme por estar con ellos algún día. Y si usted que está viendo esta transmisión aún no ha aceptado al Señor en su corazón, el Señor viene pronto por la iglesia. La venida del Señor está muy cerca. Yo le quiero invitar que no se queje de los procesos, no se queje de los problemas, no se queje de lo que venga, dele gracias a Dios. Y si eso implica que Dios se va a llevar a uno de sus familiares, en medio del dolor, dele gloria a Dios. En medio de la adversidad, dele gloria a Dios. Y no reproche ni le dé la espalda a Dios, porque Dios sabe por qué hace cada cosa. Dios sabe que sus planes son perfectos. Dios sabe que sus planes son maravillosos. Y aunque no lo entendamos, Dios está obrando a nuestro favor. Aunque parezca que todo viene en nuestra contra, Dios está obrando a nuestro favor. Dios les bendiga, gracias a todos los que se conectaron en este tiempo. Quería compartir con ustedes, quería que ustedes sepan que Dios ha sido fiel. 10 años después de la pérdida de mi mamá, de mis hermanos,
Dios ha sido fiel. Yo no saben cuánto me alegro ver a mi papá bendecido. Dios le regaló una buena esposa, tiene un hijo, están trabajando en la obra del Señor, están amando a Dios y yo me alegro mucho por lo que Dios ha hecho en él. Dios ha sido fiel conmigo, Dios ha estado allí. En medio de este proceso, ahorita en mayo, el proceso que pasé, casi me muero, pero Dios estuvo allí. Casi Dios decide de alguna manera que pasara otra vez el proceso, pero Dios estaba allí. Así que no reniegue de nada de lo que le venga, dele gloria a Dios por cada cosa. Sea fiel a Dios en cada momento y entréguele a Dios sus planes, porque a veces nosotros queremos hacer lo que nos gusta y no dejamos que Dios haga lo que de verdad nos conviene para su obra. Dios les bendiga a todos, gracias por estar conectados en esta transmisión. Dios bendiga a todos los habitantes de Esquipulas, Matagalpa, Dios bendiga a la iglesia creada. Y Dios sabe que Dios tiene planes perfectos. Gracias a todos por sus oraciones. Recuerden, no reniegue de lo que está pasando. No reproche del plan de Dios. Dele gloria a Dios porque Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Dios les bendiga a todos, amados amigos y hermanos. Conéctese a las 8 en punto. Vamos a estar en su programa Oasis de Esperanza. Vamos a compartir un tiempo con la pastora Eunice Arista, el cual va a compartir su testimonio, rescatada desde la muerte. 8 p.m., Radio Restauración de León, su programa Oasis de Esperanza. Dios me les bendiga a todos. Gracias por sus oraciones y recuerde, Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas.